Y voy a pedir por favor que Santi, si nos pudiera leer, que estuvierais atentos a una lectura que está en el libro de Jueces, que yo creo que casi todos habéis oído hablar de ella, de la historia, pero quiero que la recordéis. Sí, por favor, Santiago. Pues vamos a recordar la historia de Débora y Barak. No sé si os acordáis de la historia, no sé si la conocéis, pero creo que vamos a recordarla un poquito. Dice en Jueces capítulo 4, Jueces 4, como lo estáis buscando, así que os dejo tiempo. Muy bien. Jueces 4 dice así: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Dios los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahvé, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Yahvé, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército le entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Yahvé a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber, ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Yahvé ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Yahvé delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Dios quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín,
rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no estoy acostumbrada a estar aquí delante, estoy más acostumbrada a estar con los niños y a darles pues la escuelita, ¿no? Y yo no sé expresarme muy bien a lo mejor para los mayores, pero sí para los pequeños. Entonces yo os voy a considerar un poco pequeños para que me entendáis, ¿no? Quiero dejaros un pensamiento. Y entonces voy a comenzar diciendo que esta historia la conocemos todos. Creo que más o menos desde que éramos pequeños, los que estáis en la iglesia, los que no, pues seguramente que conocéis esta historia de Débora y Barak, ¿verdad? Que se llevan toda la gloria porque consiguen destruir al rey de Canaán y así liberarlos por 20, 40 años, ¿no? Pero os quiero meter un poco en situación, en qué situación estamos, ¿no? Esta situación nos encontramos en ¿cómo se llama? Ahí hay un mapa ahí detrás y quiero que veáis dónde estamos más o menos. Nos vamos a situar seguramente entre Betel y Ramá, como hemos leído, ¿veis? Y aquí está la frontera entre Judá y Israel. Y ahí en esta zona es donde se está aconteciendo ahora mismo la historia que hemos visto. Pero bueno, os voy a poner un poco en situación. Espero que tengáis un poquito de paciencia conmigo. Entonces, los que estáis acostumbrados a venir a la escuela dominical, y si no, yo os animo, estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Y entonces estamos casi más o menos rondando por aquí, estamos estudiando la historia de Israel. Entonces cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios obró grandes milagros, como hemos visto. Las aguas del Jordán se dividieron, los muros de Jericó cayeron y el sol se mantuvo sobre Gibón y ninguna hazaña era demasiado grande para Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? Finalmente, después de más de 6 años de luchas, de conquista, porque ahí fue cuando Josué entró en la tierra prometida, pero tenían que ser valientes y luchar para poder conseguir esa tierra, ¿no? Que Dios sí la iba a poner en sus manos, pero tenían que trabajar para ello. Entonces, ellos fallaron en su misión. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel habían debilitado a los pueblos cananitas, pero no los habían destruido del todo. Eso fue uno de los errores que cometió el pueblo, porque Dios le dio instrucciones de eliminar a todos y cada uno de los cananitas y no lo hicieron. Entonces quedó un remanente. Entonces este remanente de Canaán, pues el pueblo, un pueblo corrupto, desvió eventualmente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y ahí nos vamos a mover. Y entonces, casi por 400 años, más o menos, vemos que el pecado del pueblo de Israel, vemos el sufrimiento del pueblo de Israel, vemos el clamor y vemos cómo Dios responde a ese clamor liberándolos o salvándolos, ¿no? Entonces, su trabajo aquí en esta liberación, porque el pueblo de Israel pecaba hasta que no podía más, entonces se veía oprimida por sus enemigos, porque Dios en ese pecado los dejaba y volvía hasta que ellos no podían más y clamaban a Dios, y entonces en ese sufrimiento de clamor Dios obraba y les daba otra oportunidad. Entonces, en esta época Dios envía una serie de líderes y entre ellos son los jueces. En total fueron 8 jueces y entre ellos una juez que era una mujer, en este caso Débora, ¿verdad? Que hemos leído la historia. Y su trabajo o su cometido de estos jueces pues era llevarlos a pedir arrepentimiento para que ellos volvieran otra vez a Dios, ¿no? A dar ese paso, ese consejo. Y entonces cada uno de estos jueces, cada uno de estos 8 jueces, pues traía después de cada batalla, de cada superación que tenían, pues se liberaban por 20, 40 años y podían vivir en paz, ¿no? El pueblo de Israel. Pero esto es un ciclo que va
caen, vuelven otra vez a caer, vuelven otra vez a clamar a Dios y Dios pues obra, ¿no?, en todo esto. Uno de estos jueces era Débora, que apareció aproximadamente después de unos 100 años después de la muerte de Josué. Y entonces vemos a Débora como una figura atractiva, una mujer poderosa en el Señor. No poder, sino en el Señor, al unirse a Barak para destruir aquí, en este caso, al enemigo, ¿verdad? Y ella representa a una profetisa y guerrera espiritual, a una mujer sin temor, a una mujer de valor, que profetizó algo muy importante mientras ella se preparaba para ir a la guerra con Barak. Como hemos leído, como nos ha leído Santi, en el capítulo 4, cuando Barak le dice a Débora que sin ella no va a ir a la guerra, ella le dice que irá, pero que la victoria no sería suya, sino que el Señor, Jehová, la pondrá en manos de una mujer. Yo no sé si os habéis dado cuenta en esta historia, el nombre de la persona quien ha matado a Sísara, que es el capitán del rey de los cananitas, Jabín. No sé si os habéis dado cuenta de su nombre. Se llama Jael. ¿Alguien sabe la historia de Jael? Yo creo que a lo mejor no os habéis dado cuenta. Pero Jael, persona importante en manos de Dios. ¿Cómo he llegado a la conclusión? Os voy a hablar de Jael. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues por curiosidad, porque a lo mejor muchas veces curioseando cosas me vienen a la mente y busco, y de repente veo que Jael, veo que hay dos personas solamente en la Biblia que son benditas. Una es la madre de Jesús, bendita tú entre todas las mujeres. Y sabéis que Jael es la segunda mujer que la Biblia menciona que es bendita en las tiendas. ¿Lo sabíais? No, pues de ahí radica toda mi historia. Entonces yo no os quiero hablar de Barak, de la historia, pero sí os quería pues un poco hacer una pequeña introducción de quién era Jael. ¿De dónde viene Jael? Pues era Jael, pues una ama de casa. Era la mujer de Eber, Ezeo, que lo acabamos de ver, del clan de los Eber. ¿Que de dónde viene? Pues hemos visto que en esta historia hay como pasajes que están como fuera de contexto, pero nos lo ponen aquí, el Señor lo ha puesto de tal manera para que veamos más o menos quién eran estos personajes. Entonces, Jael, su esposo era Eber, Ceneo. Los ceneos, que vienen de los canitas, fueron una descendencia que viene de Abraham con Ketura, que es la segunda esposa de Abraham cuando murió Sara, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Génesis 25 del 1 al 6. Y de esos descendientes de Ketura, especialmente de su hijo Madián, viene el famoso Jetro, el suegro de Moisés, ese sí que lo conocéis. Y se tienen registros de que Jetro es el padre de los kenitras y de donde viene Eber. O sea que para que estéis un poco más ahí enfocados en la historia, tiene su cometido y vienen de raíces, de buenas raíces, como descendientes de Moisés, ¿no? De buen pedigrí. Entonces, yo os quiero presentar ahora a Jael. A Jael, una mujer de avanzada edad, con hijos, con 3 hijos. Yo me la imagino, yo quiero que ahora vayáis y que os centréis en la historia, porque os voy a presentar la historia ese día, que aconteció justo ese día de la gran batalla. Pues os presento a Jael, mujer, con 3 hijos, me imagino que con canas, gordita, después de haber tenido los embarazos, esposa de un patriarca de los clan de los Eber, y cumpliendo pues con sus responsabilidades en el campamento donde estaban apostados ahí entre Betel y Ramá. Bien.
una mujer similar a nosotros. Yo me identifico con ella, con canas, trabajadora, sencilla, haciendo sus labores, ¿no? Bueno, pues os quiero presentar la historia de ella en ese día. Ese día, en el campamento, os voy a presentar, no he encontrado otras fotos, pero me imagino que un campamento parecido con tiendas, no sé si se ve muy bien, con tiendas, ahí cerca de las montañas, en el valle, y en la tienda, una tienda por dentro. Estaban apostados en el valle de Zaanim. Y entonces, pues ese día, imaginaros que amanecía en el valle de Zaanim y en el horizonte se veían las siluetas de varios hombres que salían con su ganado hacia los pastos del valle, resonando el balido de las ovejas en la lejanía. Y ella en la tienda, el día anterior pues estaba el cielo despejado, había habido buena temperatura, pero esa mañana amenazaba algo de tormenta, algo de lluvia, presagiaba pues ese bochorno que hay los días, el día ese que precede a la tormenta, ¿no? Con calima, mucho calor. Pero dentro de la tienda ella, ahí temprano, se habían ido su esposo, sus hijos, se habían ido al trabajo, entre comillas, a hacer sus labores, ¿no? Y esa mujer giraba de un lado a otro, os imagino, yo no sé, yo soy mujer trabajadora y que das vueltas en la cama, te desvelas por la mañana y empiezas a pensar, pues ella igual, ella... ¿Os imagináis una mujer que giraba de un lado a otro en la alfombra, porque no había camas sino en las alfombras, intentando alargar ese sueño para ver si podía quedarse un poquito más dormida, pero se dio por vencida y dijo, aquí hay que levantarse, ¿no? Pero se quedó mirando me la imagino quedándose mirando al techo, igual que nosotros muchas veces, a su techo, al techo que son telas, ¿no? A esas telas oscuras por el tiempo, por el paso del tiempo. Aquella tela oscura la había visto dar a luz a 3 hijos, los únicos días de su vida marcados por el dolor y por la alegría de haberlos tenido, 3 grandes fiestas del clan de los Eber, carne, fiesta, vino, higos, tortas, mucha alegría, ¿no? Para la celebración, igual que nosotros podemos celebrar ese nacimiento de nuestros hijos, pero por un momento esos recuerdos dieron lugar a esa melancolía, ¿no? A el presente, como que vamos a despertarnos, que tenemos un buen día por delante. Pero antes de comenzar el día, Jael recitó en voz alta, recordaba esas palabras que había escuchado de la boca de Moisés, según Jetro, su suegro. Las había ido a repetir cientos y cientos de veces cuando era pequeña. Y ella, pues, las volvió a invocar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, igual que nosotros hacemos cuando oramos por las mañanas temprano. Antes de levantarnos nos acordamos de lo que el Señor nos puede dar en el día, o que nos ayude a llevar nuestro trabajo, ¿no? Pues nada más terminar de su oración, se levanta, se asoma por entre las cortinas que hay, entre la cortina, me la imagino asomándose... Bueno, la cortina que cubría la entrada, y miró al cielo y dijo, hay algunas nubes, bueno, no demasiado pronto, y entonces sabían que ese día iba a acontecer una guerra especial, iba a haber una guerra, no estaba muy lejos, pronto oirían los sonidos de la guerra, los bufidos de los caballos, los crujir de los carros, los choques metálicos de espada, como hemos leído, ¿no? Que estaban todos preparados para la batalla, los golpes, los gritos, los gemidos de gente herida. Pero los Eber ya sabían de ese encuentro. ¿Por qué digo que ya sabían? Habían visto posicionarse a los ejércitos de Israel por un lado y por otro lado al ejército de Javín, al mando con Sísara, el capitán. Pero ellos
ellos hemos visto y hemos leído que estaban apartados. Ellos no iban a participar en esta guerra, estaban ahí apartados. Estaban cerca, pero estaban apartados. Ellos tenían buena relación con el rey Acab, pero con el rey de Canaán, pero también se llevaban bien con sus hermanos israelitas. Pero estaban ahí entre medio. Quiero que observéis esta postura, ¿no? Y entonces tenían buen entendimiento con los israelitas y con los ceneos a la vez. Además de eso, a ella le agradaba y más simpatizaba porque había crecido al saber, había crecido su simpatía hacia ellos porque sabía que una mujer como ella gobernaba desde el monte de Efraín, entre Rama y Betel, justo debajo de las palmeras que hemos visto en el mapa, a Débora, que no se podía imaginar una mujer gobernando a tantos hombres, ¿no? A la tribu, al pueblo de Israel. Y eso la impresionaba, ¿no? Esos pensamientos la venían y le agradaba saber que podía haber una mujer ahí que podía gobernarles. Pero Jael al final salió de su tienda vestida, se preparó para un día nuevo de trabajo, cogió su cántaro, se lo puso en la cadera y fue caminando hacia la fuente, ¿no? Hacia donde está la fuente. Parte de su tela, supongo que llevaba un pañuelo, se le caería, pero vio el cielo, empezó a caer agua y se lo puso otra vez de nuevo y se marchó hacia la tienda, hacia la fuente, ¿no? El campamento, yo me imagino que el campamento también, por otro lado, ella, de las primeras que se levantan, como todas las madres. El campamento estaba en silencio, solamente supongo yo que todos los hombres habían ido con sus ganados fuera y quedaban las mujeres con los niños, que pronto pues se despertarían unos, otros, armarían bulla al cabo ya de despertar el día, ¿verdad? Entonces, me imagino que una vez que haya cogido el agua, trae el cántaro, ve que unos vecinos suyas, allí en el campamento, estaban hablando así como muy murmullo, como con murmullo, ¿no? Me los imagino diciendo, deja Jael el cántaro porque hay murmullo entre ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, no? Pues se mete en la conversación que estaban teniendo entre varias y dice, mi sobrino, el que comercia en Damasco, ha pasado por aquí, dijo que ha visto de lejos la lucha y dice que están junto al arroyo de Cisón. ¿Os imagináis la historia, no? Ha llegado empapado y diciendo que hay una tormenta espectacular. Jael miró al horizonte y bueno, aún era pronto, pero bueno, si es así, deseaba que todo esto, que sus hombres o que parte de los hombres estuvieran ya en el campamento, por si acaso acontecía esto, ¿no? Porque acontecía el peligro, porque había oído que los de Jabín, el rey Jabín, el rey de Canaán, incluso habían sido testigos de abusos, vejaciones, inmoralidades, robos, asesinatos y mucha violencia. Habíamos visto que estaban en guerra, que todo el pueblo de Canaán estaba corrompido, ¿no? Y se preguntaba, ¿quién hará justicia, no? ¿Quién hará justicia? Ojalá Dios de los ejércitos ponga ahí su mano, ¿no? Pero a continuación vio otra de las vecinas que decían, que son 900 carros, que van 900 carros errados. César ha hecho llegar desde Jaroset Goín, los ha hecho llegar. Dice mi sobrino que parece una fila de hormigas. Eso, bueno, parecía que ahí iba a haber ríos de sangre que iban a correr ahí en esa batalla terrible, ¿no? Pero bueno, estaban lejos,
Pero esas eran las noticias, que igual que nosotros podemos poner la radio, igual que nosotros nos podemos enterar de todo eso, pero sabemos que estamos aquí, pero ellos están en la guerra allí, están ahí apartados, ¿no? Pero bueno, me imagino que el calor ya se fue haciendo cada vez más y más intenso, las nubes se estaban despejando, había pasado quizás la tormenta, había desaparecido y ya no había más atisbos de lluvia, ¿no? Lo único que se podía esperar, ¿os imagináis? En el desierto, pues lo único es calor y muchos grados, ¿no? Entonces lo único que se podía hacer era pues trabajar dentro de las tiendas, ir cada uno a su sitio, descansar hasta por la tarde, porque vosotros que vivís en el sur o algunos, el calor en el verano es insoportable y lo único que te hace respirar un poco son las tardes, ¿no? Y por las mañanas parece que te obliga como a quedarte un poco más en casa, ¿no? Entonces se le había olvidado con las conversaciones de los vecinos que habían tenido ahí, me imagino, aconteciendo, pues se le había dejado ahí fuera el cántaro y fue a por ellos. Y en medio se movió y vio como una sombra, como pasar una sombra humana, que parecía como si entrara al campamento una persona. No era normal en esas horas, todos los hombres estaban fuera y si no había pasado algo extraño, pero se quedó intrigada, ¿no? Se quedó intrigada. ¿Quién podría venir a esas horas? ¿Quién podría venir? Salió de la tienda salió de la tienda y se encontró con un hombre joven. Y yo creo que se escondería para que no la viera, porque estaban solos en el campamento y se escondería. Aquel hombre se fijó y aquel hombre estaba vestido pues con unas ropas de color púrpura, del color de los ricos, el casco era puntiagudo, llevaba una espada, estaba cubierto de barro hasta las rodillas. Y se le vio, desde lejos le vio Jael y le vio caminar en dirección que no sabía en qué tienda entrar. Su boca estaba como balbuceando, como respirando agitadamente, como si estuviera cansado. Sus ropas estaban manchadas de sangre, al igual que su espada, y miraba de un lado a otro que no sabía dónde mirar, dónde entrar, en qué tienda entrar. Jael le miró y presupuso que era Sísara, el capitán del ejército, pues con ese atuendo pues se imaginaba a alguien, había llegado sin carro, sin escudero, corriendo, jadeando. Sin duda yo creo que aquello era el final, era una huida, porque el lugar de donde se estaba haciendo la batalla estaba ahí, no estaba lejos, estaba ahí cerca, ¿no? Jael yo creo que no se atrevió a moverse de donde estaba identificada. Esta identificación colocaba sobre ella, como esposa del patriarca del clan de los Eber, la responsabilidad de tomar las riendas en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el campamento no corría peligro, porque se llevaba bien con los dos, con el rey de Canaán y con los israelitas, con sus primos, con sus parientes, los israelitas. Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis y quiero mencionaros que como pueblo nómada y como pueblo de Israel venían trayendo una serie de leyes que es la ley de la hospitalidad y del amor que tenían que mostrar a los forasteros, a los extranjeros. Eso lo vemos en Levítico 19, 33 y 34, que es curioso. Yo os quiero mencionar esto porque así podemos entender por qué Jael invitó posteriormente a entrar a su tienda. Porque dice en las leyes que manda Dios a Moisés, para que cumpla el pueblo de Israel, les dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
yo Jehová vuestro Dios. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra. Yo quiero hacer esto hincapié porque cuando le invita a entrar a su tienda posteriormente, como hemos leído, estaban obligados a que esta persona que estaba invitada dentro de la tienda sea noble, sea plebeyo, que comiera, que quedara bajo su protección durante todo el tiempo que dure la visita. Se convertía casi en un intocable y demandaba de recibirle y esconderle y defenderle si llegara al caso. Por eso os quería hacer esta observación. Entonces, empujada por esta situación, por este mandato de ser ¿cómo se llama?, de ofrecerse, de ser anfitriona a ese extranjero, yo pienso que titubeó entre si decirle que sí o que no, porque yo creo que estaba dudando, porque Sísara era el verdugo de Javín. Si le daban paro, muchos inocentes seguirían siendo muertos. Negándole refugio, sentía que la sangre de algún ser humano la mancharía. Decidiera lo que decidiera, no podría mantenerse limpio por mucho que quisiera. ¿Debería involucrarse en aquel caso de seguir con su vida o seguir con su vida plácidamente? Era una situación compleja. Pero pensaba, pero si todo aquello no viene conmigo, son personas que están en la guerra, están luchando y no tienen nada que ver conmigo. ¿O sería posible continuar con la rutina sin que le afectara el saber que podría haber evitado a una nación que se desangrara? Porque Sísara era la mano derecha de Javín. ¿Qué debía hacer? ¿Someterse a la ley de la hospitalidad que tenía que cumplir o a la de la justicia? ¿Qué dirían si traicionaba a Sísara? ¿Acaso no la llamarían desleal por los siglos? ¿O cómo valoraría todo aquello el Dios que ella invocaba? Qué difícil, ¿verdad? Porque todo lo que habían oído hablar, los recuerdos, esos abusos, vejaciones, inmoralidad, robos, asesinatos y violencia, la venían toda a la mente. No sabía qué decidir, pero ella era responsable de ese clan que estaba ahí anclado en el valle, ¿no? Yo creo que entonces, enérgica y decidida, salió de la tienda a ver a ese hombre. Al ver a ese hombre que la miraba, le invitó a pasar a su tienda. Le dijo, ven, le hemos leído, ven. Entonces Sísara se relajó. Por eso entendemos cuando ven y mora en mi tienda, porque ahí había unas normas de la hospitalidad, ¿verdad? Entonces aquí ya Sísara se relajó, suspiró profundamente y dijo, aquí estoy a salvo, aquí puedo estar a salvo. Y dejó caer, me imagino, su espada y relajarse, ¿no?, completamente. Pero yo me lo imagino que estaría súper aturdido, porque era el único que venía por el camino, no tenía nadie y balbuceando estaría diciendo, la lluvia nos ha desbordado el torrente, los carros han sido inútiles por el barro, no sé, una cortina de tierra nos ha destruido, se pone. Yo me lo imagino balbuceando y con todo y esto, pues pasando y todo es en su mente, ¿no? Entonces Jael entendió que su ejército había sufrido una fuerte derrota. Esa fuerte derrota, la estrategia de Débora y la intensa tormenta que había caído ahí sobre el arroyo de Cisón, los barrancos se llenarían con avalanchas de agua que destruían a su paso, pues lo que habían transformado todo el río lleno de barro, cañas, piedras, todo. Yo creo que lo dispuso Dios porque lo predijo Débora, para llevarlos justo a este
a la victoria del pueblo de Israel, ¿no? Como hemos mencionado. Y solamente, ya que los había destruido ahí en el valle de Cisón, solo quedaba un enemigo, que era Sísara. Y estaba claro que Dios, el Dios de sus padres, sí había tomado partido. Y supo verdaderamente en ese momento lo que tenía que hacer. Había preferido su paz con Dios de Israel a la paz que daba el rey de Canaán. Eso era una decisión que yo creo que la hizo tomar, que tomó ella para lo que aconteció. Aconteció que hizo entrarle en su tienda, le dio agua, le pidió agua, no le dio agua, sino que le dio leche, le dio manta, le acogió de tal manera que él se sintió tan seguro que por el cansancio se quedó dormido. Entonces, él antes de quedarse dormido, quédate en la puerta, hemos visto, ¿no? Que le dijo, quédate en la puerta y si viene alguien di que no hay nadie en la tienda. O sea, ya esto implicaba esa ley de la hospitalidad, ¿verdad? De tenerle ahí. Entonces él se relajó de tal manera que se quedó dormido. Pero ella asumió que tenía que hacer algo. Se acercó, le observaba, me imagino que se acercó, le observaba de tal manera que debió de tomar esa decisión dura, que decir que aquí tengo que hacer algo. Pensó en la espada, yo supongo que pensaría en la espada que tenía que... Pero dice, esta espada yo no puedo con ella y si le doy un golpe seguro que se va a despertar antes de que... Porque me imagino ella, entradita como yo, que no tiene mucha fuerza, esas espadas que eran de hierro, que pesaban como tremendo, ¿no? Que no podía ni levantarla. No, yo me imagino que ella lo que pensó era... Sus útiles de trabajo, ¿qué útiles de trabajo tenía ella? Pues era un pueblo nómada y su pueblo nómada lo que hacía era montar y desmontar tiendas y ellas eran las que encargaban de hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que tenía a mano? ¿Qué tenía en disposición que pudiera tener fuerza suficiente y que fuera rápido? Ella estaba acostumbrada a dar... Cada vez que montaban las tiendas, a tensar esas cuerdas, a meter esas ¿cómo se llama?, las estacas en la tierra para tensarlas, ¿no? Como hemos visto, no sé si se ven las imágenes de la tienda cuando aquí o aquí que están tensas, ¿no? Pues yo me imagino que ella pensaría en eso. Entonces buscó la maza, salió, me imagino que salió, quitó una de las cuerdas que había, quitó la estaca de una de las cuerdas y vio que seguía durmiendo, se le acercó y bueno, pues yo creo que ese fue el momento en que le dio muerte, ¿no? Le dio muerte y me imagino que ella estaría nerviosa por lo que aconteció, se echaría a llorar. Yo siendo yo, pues en ese momento estaría llena de energía, pero esa energía y ese nerviosismo pues la derrotó, la dejó, me imagino que llorando, caída. Y en ese momento cuando ya se les quitó los nervios, la tensión esa nerviosa, pues como todo había sucedido tan rápidamente y ahora ¿qué iba a hacer ella? Entonces salió de la tienda y vio venir a un segundo hombre, un hombre armado, iba vestido de forma diferente, pero también tenía una espada y venían varios hombres acompañándolos. Y quedaron al frente, a la entrada del campamento y yo creo que Jael, vemos en su relato que dice que reconoció al primero de los israelitas, le reconoció, era Barak, era quien había ido a la guerra. Y sin esperar, y yo creo que sin esperar a que ellos se acercaran, ella fue corriendo, le salió al encuentro y ya sabía lo que estaban buscando. Estáis buscando a Sísara. Y se lo dijo. Y entonces
pensaría, pues me van a liberar de esta carga que tengo yo aquí ahora mismo, metida en mi tienda, yaciendo aquí. Entonces le dijo, ven, dirígete directamente, ven conmigo, que te mostraré al hombre que buscas. Barak, yo supongo que la seguiría intrigado diciendo, esta mujer, ¿qué me está diciendo, no? Que a ver a quién tiene metido aquí en esta tienda, quién está aquí, será un enemigo, un prisionero, no sé, desenvainó la espada, me imagino, y entró con cautela en la tienda. Y sus hombres también pues hicieron lo mismo, porque venían varios hombres con él, siguiendo a un huido que estaban buscando al capitán, ¿no? A Sísara. Pero el campamento estaba todo tranquilo y fue ella quien salió al encuentro para que vinieran, y nadie, o por lo menos no menciona la Biblia nadie que estuviera, pero me imagino que en ese momento de calor al mediodía, a las 3 de la tarde, no había quien parara y toda la gente pues estaría reposando, comiendo, y todo esto pues acontecería, supongo que sobre esa hora, porque en principio nadie salió, no lo menciona la Biblia, ¿no? Y entonces la visión que entró, y según entraron, me imagino que dirían, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, no? Se miraron y efectivamente la visión que tenían delante, pues yo creo que los dejaría desarmados, ¿no? Ellos venían con la espada a ver quién tenía dentro de la tienda, ¿no? Y el cuerpo del capitán más fiero del ejército de Jabín ya yacía muerto con una estaca en las sienes, en la tienda de una mujer y en medio de un charco de sangre. Yo creo que ese silencio, y los hombres que venían con él se echarían a reír, diciendo, mujer, ¿qué has hecho? Ja, has matado al rey, has matado al capitán, se ha acabado la guerra, tendremos paz. Era el único que faltaba para terminar esta batalla, ¿no? El ejército de Jabín ya destruido y su mayor paladín muerto. Yo creo que se abrazaron, se echaron a reír, no sabían qué hacer. Yo me imagino que sentían un gran alivio, ¿no? por ese pesar, ¿no? Que había pasado todo el peligro. Así que Sísara en ese momento ya empezaba a ser un rumor de boca en boca que había muerto. Y entonces el rey Acab, el rey de Jabín, el rey de los cananitas, pues quedó su pueblo completamente destruido, ¿no? Pero en esta historia me imagino también el enfado de Eber, su esposo, cuando regresó. Yo no sé si vosotros, pero yo me lo imagino, porque aquí la historia no lo cuenta. Pero me imagino a Eber diciéndola, ¿qué hiciste? Que era nuestro huésped. Has incumplido una de las leyes que tenemos más sagradas. La pondría... Yo no me imagino que la pondría, que le echaría una gran reprimenda, ¿no? Que es muy grave. Es que no olvidaste las palabras, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Yo creo que le diría, a partir de ahora muchos despreciarán nuestro nombre, seremos tachados o seremos despreciados por lo que hemos hecho. Pero bueno, supongo que este quebrantamiento de la ley quedó así. Eso es un pensamiento mío, ¿eh? Esa es una cuña que yo he metido, porque supongo que cuando vino y vio el panorama, la tienda, toda la gente murmurando y hablando que había pasado, y toda la gente, como dice en el Cantar, en el capítulo 5 del Cántico de Débora, los cánticos llenaron las plazas de Israel aquella tarde, con sonido de trompetas, con sonido de panderos. Todas las muchachas danzaban y cantaban, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ber-Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y atardeció ese día en el valle de Zanim. Y el nombre de Jael quedó escrito para siempre.
Esta es su historia. Yo no sé si me he alargado mucho, pero bueno, quería que la lleváramos un poco a la vida cotidiana. En Jueces 5, en el cántico que hace Débora y Barak, cuando ella le dice bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berceneo, sobre las mujeres bendita sea la tierra, él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles, le presentó, bueno, no os voy a leer toda la historia, os dejo para que lo leáis, es interesante, pero vemos cómo quedó escrita el nombre de Jael en la Biblia. No nos dice mucho, pero sí, ya que quede escrito ya dice muchísimo. Puede que pensemos que en los pensamientos y los actos de Jael y nos preguntemos qué dice Dios por medio de ella, pero cuando miramos el cuadro general, todo lo que hemos visto, cómo estaban situados, podemos estar seguros de que Dios tenía control de todo, protegiendo a su pueblo, Israel, y que ha prometido nunca olvidarlo, y que se mantiene fiel a dicha promesa, y de hecho lo hizo. Cuando la esperanza se nos desvanece y la perspectiva de nuestra victoria se ve como casi imposible, Dios está obrando acá y está llevando a cabo su plan. El pueblo de Israel, durante la época de los jueces, debe haber llevado a Dios al borde de la exasperación, seguro, a causa de la vacilación continua que tenía. Cuando los tiempos eran buenos, fácilmente se olvidaba de Dios, el pueblo de Israel, y seguían sus propios caminos, pero apenas los tiempos se volvían difíciles, corrían a él a buscarle, ¿verdad?, para que les liberara. ¿Te suena a ti algo de eso? ¿Te suena a nuestra historia? ¿A mi historia? ¿A vuestra historia? ¿Os suena? ¿A vuestra vida? La historia de vacilación del pueblo de Dios continúa aún hoy en nosotros. Con suma facilidad avanzamos a solas, pensando que podemos controlarlo todo, hasta que nos topamos con algo que nos resulta demasiado difícil y es cuando entonces corremos a Dios por ayuda, ¿verdad? Sin embargo, qué asombroso, Dios siempre está presente, siempre está dispuesto a rescatarnos cuando aclamamos a Él, siempre que Él está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Al igual que Dios actuó para bien del pueblo de Israel por medio de Jael, lo hace también por nosotros en la actualidad, ahora mismo. A pesar de lo ajeno o peligrosa que puede ser nuestra posición, podemos estar seguros de que Dios no nos deja. Dios no nos deja, pero siempre y cuando le obedezcamos. Él puede utilizar incluso a una Jael para traer bendición a nuestras vidas, porque siempre y cuando que confiemos por completo en el Señor. Yo creo que la base es creer y confiar en el Señor con toda sencillez de corazón, volcándonos, diciéndole todo lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y Él es quien nos da gran galardón. Porque en medio de toda esta historia del pueblo de Israel, en Nehemías 9:28 dice, no obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante sus ojos y una vez más permitiste que sean los enemigos que los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente aclamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Cierto, ¿verdad? Y en Salmos 18:1 dice, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos, ¿verdad? Porque dice también en Efesios 2:10 que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ya para terminar os diré que yo creo que el gozo de Jael fue haber sido una mujer elogiada en un cántico por Débora, por ser decidida y valiente, que aprovechó la oportunidad que se presentó para ayudar al pueblo de Dios. Y yo creo que también el mundo atribuyó esta victoria de Débora y Barak, la victoria la atribuyó a Débora y Barak, pero Dios
completó su victoria en manos de Jael, no lo olvidemos, que la completó en manos de Jael. Si no fuera por ella, creo que esa victoria no habría sido. Así que simplemente os quería traer esta reflexión de que somos hechura suya y Dios puede obrar si dejamos que obre en nosotros. Él puede hacer milagros, Él puede hacer milagros. Esta es mi historia, esta es la historia de Jael. Espero que hayáis aprendido un poquito de la historia del pueblo de Israel. Nada más.